Bueno, y en las entrevistas de Litus Deportes nos vamos a dar un lujazo en este momento porque vamos a hablar con una periodista deportiva que viene haciendo grandes trabajos, que viene trabajando mucho en cuanto al lugar que merece y que necesita también la voz femenina en el periodismo deportivo. Y bueno, para eso, para conocer un poquito más sobre su historia, para conocer un poquito más sobre sus trabajos y también cómo ve al periodismo deportivo en la voz femenina, está Ayelén Pujol, a quien saludamos en este momento. Aye, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación y por la presentación también. Bueno, vos sabés que hace un tiempo también queríamos charlar con vos porque fue el día del escritor, luego el día del libro. Sabíamos que también fuiste parte, tenés tus propios libros, pero también fuiste parte de algunos libros como es el caso de Pelota de Papel, donde hay varios escritores y hay varios protagonistas hablando. Bueno, contanos un poco también esto de no solamente ser periodista, sino también ser escritora. Vamos a empezar un poquito por ese lado, ¿te parece? Dale, no hay problema. Yo no me siento muy escritora, la verdad, pero bueno, sí publiqué algunos libros fruto del trabajo periodístico, vinculado a la historia del fútbol femenino en Argentina, ¿no? A la hora de elegir o de preferir una rama en el oficio, siempre me gustó más la prensa gráfica, obviamente. Creo que escribir ¿no? tiene otras características. Por lo menos a mí me pasa que disfruto un poco más. Se va a meter mi gata en la conversación, es algo que hace siempre, les pido disculpas. No importa, ¿no? Porque está bien, que quiere participar y está perfecto. Sí, es roba cámara. Ella claramente se autopercibe escritora. Dijimos escritora y apareció. Está bien, está bien. Bueno, así que eso, me dediqué un poco a trabajar, mezclar un poco el periodismo con lo narrativo, con también la investigación. La verdad es que lo disfruto mucho. Vivimos unos tiempos, ¿no?, del gremio de prensa bastante particulares y a veces, la prensa gráfica por ahí es la menos, ¿no?, o la que más lo sufre en este sentido, lo que está pasando con el oficio y las posibilidades de trabajo y lo salarial, pero a mí es lo que más me gusta claramente. Por ahí yo leía y escuchaba algunas notas que has hecho o lo que haces en tu programa también, el hecho de darle lugar a la deportista, o en este caso a la futbolista femenina en la historia del fútbol argentino, porque, que es jugadora, este libro habla un poco de esto, porque siempre como que nos han contado la historia del fútbol argentino en base a lo que hacían los varones, pero no en base a lo que hicieron las mujeres. Creo que también, recién lo mencionabas, pero va un poco por este lado, el hecho de reivindicar en la historia del fútbol argentino también a la mujer, ¿no? Sí, que es algo que no se ha hecho, ¿no? En general, no solo en el deporte, sino en el resto de las ramas, en la política, en la historia de nuestro país, en la cultura, en la música. Estamos muy atravesados y atravesadas por la cultura patriarcal y la historia estuvo contada, ¿no?, con ese prisma y con esa mirada. En mi caso o en el caso de mi trabajo forma parte incluso de mi propia deconstrucción. Creo que es un camino que tenemos que hacer todos. Hubo un momento en el que yo también empecé como a hacerme preguntas vinculadas al oficio, ¿no?, y a esto de qué mirada teníamos sobre el deporte. Yo creo que por eso los tiempos que vivimos también a nosotros como trabajadores de prensa nos obligan a revisar, ¿no?, todo eso, y creo que es posible pensar en un periodismo deportivo con perspectiva de género o con un enfoque feminista. En mi caso elegí revisar todo eso que los manuales del fútbol no habían contado, ¿no?, que son las historias de las mujeres, y es un recorrido que arrancó con preguntas muy básicas de, yo misma había estudiado periodismo deportivo y no conocía la historia de las mujeres, entonces, ¿por qué pasaba eso? ¿Quiénes habían sido las primeras? ¿Cuáles eran nuestras epopeyas? ¿No? Yo misma había querido jugar al fútbol y no lo había hecho, y un poco lo atribuía a esta mirada patriarcal, ¿no?, a que jugar al fútbol implicaba ser la machona, la varonera, la tortillera, y como eso un poco muchas veces te sacaba de la cancha. Después revisando la historia te das cuenta que algunas sí, a otras no, y que tenemos un fútbol femenino que tiene
más de un siglo de historia en nuestro país. Sí, y obviamente con esto que marcás último, el hecho de que tenga más de un siglo de historia y que recién ahora se haya profesionalizado, le ha dado quizás ahora la difusión que merece, pero tiene muchísima historia. Hace poco también leí algo que bueno, lo compartías en tus redes, el hecho de que en la Liga Mendocina de fútbol hay un equipo de fútbol femenino que es la que después termina dándole grandes jugadoras a la selección nacional de fútbol femenino, pero que no pueden jugar en AFA porque no tienen equipo masculino. Cuestiones así que todavía se siguen dando en estos años, cuando ya estamos en el 2021 y en este siglo, ¿no? Sí, sí, todo esto sigue pasando. Bueno, ¿no? Las entidades deportivas y los clubes muchas veces le siguen cerrando las puertas a las mujeres. ¿Por qué las mujeres siguieron jugando al fútbol pese a todo esto? Bueno, porque enfrentaron diferentes resistencias. En nuestro país no pasó, pero sí en otros lugares del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, en Brasil o incluso en Alemania, el fútbol femenino estuvo prohibido. En Brasil estuvo prohibido por un decreto firmado por un presidente. La AFA indica, ¿no?, en su reglamento que para ser un club y competir en sus torneos tenés que tener fútbol masculino, pero a los clubes que no tenían fútbol femenino no pasaba nada, los dejaba competir igual. Yo creo que estos tiempos, bueno, requieren revisar un montón de cosas, ¿no? Podemos preguntarnos también en la elaboración de esos estatutos y esos reglamentos, ¿qué lugar ocuparon las mujeres? ¿Hay mujeres en la AFA? ¿Cuántas? ¿Qué lugares ocupan? ¿Quiénes ocupan los lugares de toma de decisión en los clubes y en las entidades deportivas? Pensá que la FIFA organiza campeonatos de fútbol femenino desde 1991, 61 años después de que se desarrollen mundiales para mujeres, cuando desde principios, ¿no?, desde fines de 1800, ya hay evidencias de que las mujeres jugaban al fútbol, con, bueno, equipos muy destacados, de hecho, sobre todo en Inglaterra, y que en nuestro país las primeras imágenes que dan cuenta de mujeres jugando al fútbol datan del año 1913, bueno, ahí en la provincia de Santa Fe, ¿no?, en la ciudad de Rosario. Y seguimos charlando con Ayelén Pujol sobre, bueno, el fútbol femenino y también el lugar que tiene la mujer, en este caso en el periodismo. Yo quiero que me cuentes sobre esta experiencia que tienen o que han tenido en Radio del Plata con un grupo completamente de mujeres transmitiendo partidos de fútbol, en este caso partidos del torneo de Primera División. ¿Cómo ha sido esta experiencia de llevar adelante todo un equipo periodístico íntegramente de mujeres transmitiendo el fútbol masculino? La verdad es que fue una experiencia muy gratificante, ¿no? Es un desafío que, bueno, y lugares que por ahí empezamos a ocupar por primera vez en la historia ¿no?, repitiendo algunos antecedentes que eran excepciones. En la década del 90 hubo un grupo de mujeres que también estaba a cargo de la transmisión de los partidos, con relatora, con comentarista y demás. Y esta propuesta, encabezada por Fabiana Segovia, que es una de las directoras de la radio, apareció, bueno, para generar otra vez esta oportunidad, ¿no? Esto que decíamos del fútbol tiene relación directa con lo que pasa con el periodismo deportivo, que en general estuvo siempre protagonizado por varones, ¿no? Entonces también la mirada del deporte estaba atravesada por ese prisma. Creo que cada vez somos más las mujeres que peleamos por ocupar lugares y que también los cambios sociales generan ¿no?, como modificaciones en las programaciones o incluso en las políticas de las empresas periodísticas. Fíjate que empieza a pasar en el último tiempo que cuando sale un programa de deportes y se ve que son todos varones, por ejemplo, hay, ¿no?, como un cuestionamiento de la opinión pública a esa foto, a esa imagen, y a la pregunta de qué falta acá, ¿no?, que bueno, que tiene como respuesta que faltan compañeras. Obviamente seguimos faltando en los medios, pero me parece que vamos dando pasos muy importantes y que
estamos las periodistas deportivas en el mejor momento histórico, ¿no? Vemos en todos los lugares, en todos los espacios que hay cada vez más compañeras. Esperamos que esto siga siendo así. Vos sabés que esto último que marcabas, el hecho de que empieza a hacer ruido todo un equipo de periodistas que sean varones en el periodismo deportivo, pasan en todos los ámbitos. Bueno, es un ejemplo el otro día en la radio aquí en Santa Fe, en el multimedios de la Radio Universidad Nacional del Litoral. Nos había justo, porque nuestra conductora no había venido, los oyentes nos preguntaban, todo un equipo de varones hoy, ¿dónde está? Bueno, justo ese día no había podido venir, creo que había estado enferma la conductora y no vino, pero ya el propio oyente también ya se empieza a cuestionar, ¿cómo que un equipo todo íntegro de varones? Bueno, esto también empieza a pasar, por lo menos para que no haga ruido, pero después imagino también va por el lado del convencimiento, es decir, bueno, hay que empezar a sumar mujeres porque ha quedado demostrado que el análisis táctico hoy, por lo menos en el fútbol, pero también en otros deportes, el análisis táctico que hace la mujer del fútbol, la mirada que tiene la mujer del fútbol, a veces es distinta de la del varón y también es acertada o más acertada que la que a veces tiene el periodista deportivo varón, ¿no? Sí, no sé si es distinta. Creo que, ¿no? Como que hay como una carga ahí atravesada también por la cuestión de los estereotipos. Capaz es la misma, o creo que los varones tienen todos miradas distintas. Si vos seguramente mirás partidos y elegís y tenés tus comentaristas favoritos, ¿por qué nosotras deberíamos tener un rasgo distintivo? ¿Por nuestra condición, por nuestra identidad de género? Yo creo que lo que hace es que, o sea, existimos, somos profesionales, nos formamos de la misma manera. ¿Cuáles son los argumentos para que no formemos parte de estos relatos, de estas narrativas? Me parece que tiene como relación directa con lo que pasa en el fútbol, ¿no? No tiene que ver con mejor o peor o con hacerlo distinto, sino con una cuestión de un derecho, ¿no? Y es que en general, pese a tener la misma formación, las oportunidades no son las mismas. ¿Por qué pasa? Bueno, es por una cuestión de género. ¿Y por qué se da por sentado que el conocimiento es propiedad exclusiva de los varones cuando se trata de fútbol? A mí me gusta pensarlo así, ¿no? Como en cuestión de oportunidades, más que de diferencias. Claro, sí, totalmente. ¿Y cómo ha sido tu recorrido en los primeros años en el periodismo? Esto de las puertas, si sentías que se te abrían puertas para poder trabajar de esto, sentías que se te abrían pero no te daban el lugar. ¿Cómo fue también un poco ese comienzo? Yo arranqué, bueno, de muy chica, a los 20 años, con una pasantía en la sección deportes del diario Clarín, y sí, bueno, naturalicé un montón de cuestiones que después con el tiempo me di cuenta que tenían que ver con esto que charlábamos. Para que te des una idea, cuando vos entrabas como pasante, por ejemplo, si eras varón, te asignaban un club para cubrir, ¿no? O ir a cubrir determinados partidos, y si eras mujer, te mandaban a hacer la grilla de la televisión, ¿no? Que era como una tarea administrativa. Claro. Y no te tomaban ninguna prueba ni nada, ahí era como solo la cuestión de género. Esto se fue obviamente repitiendo, después, bueno, tenía por ahí, a veces ganabas lugares porque peleabas esas oportunidades o porque tenías que demostrar, ¿no? Tu capacidad y que estabas a la altura o que tenías mayor capacidad que algún compañero. Cuando eso sucedía, aparecía el lugar, pero bueno, por ahí no todas teníamos como la fortaleza, ¿no? interna y las oportunidades para hacer eso. Yo me formé como, bueno, con estos parámetros, ¿no? Y algunas violencias como de este tipo las naturalicé hasta que después pude construirlas, creo. Me parece que todos y todas vamos dando pasos, ¿no? a darnos cuenta de estas cosas. Seguramente los colegas varones tampoco repiten las mismas cuestiones que por ahí hacían, ¿no? hace 10 años.
Claro, sí, uno ha escuchado por allí también testimonios similares en ese sentido, y bueno, por eso también se valora tanto el trabajo que hacen de que eso ya no ocurra más, de tener también esas oportunidades, como dicen, como contabas recién, por el hecho de ser profesional también, y no por otras cuestiones. Te quiero consultar sobre este reality, no en este caso por el reality en sí, sino por este tipo de oportunidades. ¿Sirven para dar difusión? ¿Sirven dependiendo del enfoque en el que se le dé? Y bueno, hago mención a este nuevo reality porque sé que también tenés ahí una compañera que va a estar, que me imagino la van a estar alentando, pero bueno, un reality para poder ser relatora de fútbol. ¿Cómo lo ves desde ese lado? Sí, el casting, ¿no? Le cambiaron en esta cuestión de revisar términos y palabras, le cambiaron el nombre de reality por casting de relatoras que está haciendo la televisión pública. En términos de oportunidades me parece una propuesta interesante, incluso, bueno, conozco compañeras que participan y que están realmente muy, muy contentas con la oportunidad, ¿no? Esto de que el canal público, bueno, que llega a todo el país, genere la posibilidad de acceder a espacios de trabajo que por ahí de otra forma no hubieran conseguido, las ponen en un lugar de celebración de esa oportunidad y me parece que es súper válido porque muestra que esto, ¿no? Que el fútbol es relatado por varones y porque evidentemente hay 16 compañeras participando, es decir, que relatoras hay, sin embargo no las escuchamos en los medios por lo menos más masivos de comunicación. No voy a negar que la propuesta me genera algunas contradicciones, ¿no? Si la miro con algunos con anteojos feministas, como por ejemplo que bueno, sea un programa que tiene la propuesta de generar espacios para compañeras y está conducido por un varón, ¿por qué no, por ejemplo, una conducción mixta? O bueno, algunos de los comentarios que vemos, ¿no? de quienes por ahí son parte de los varones que son parte del jurado, valoraciones sobre la estética o la cuestión, bueno, que tiene que ver, ¿no? con esta construcción de la belleza hegemónica sobre las participantes. Pero bueno, me parece que también es parte, ¿no? Las contradicciones son parte de transitar el mundo en el que vivimos y que sí, en términos de oportunidades, me parece interesante, respetando además, obviamente, lo que sienten quienes son parte del proyecto. Exacto. Sí, bueno, queríamos conocer un poco cómo era también la mirada, porque uno también va aprendiendo, uno también bueno, se va desconstruyendo, como lo decías hace un rato, y va entendiendo que a veces la mirada que tenían otros o que nos han enseñado otros, tiene que cambiar un poco. Bueno, también queríamos consultarte un poco sobre esto. Y la última, por ejemplo, ya hablando pura y exclusivamente de deporte, hablando de lo que es este momento de la selección argentina, de lo que es este momento que se vienen también los Juegos Olímpicos. Te quería consultar sobre la selección argentina femenina, porque no ha podido estar en los Juegos Olímpicos. Me dio la sensación, observando los últimos años de la selección, que en ese partido con Chile en la Copa América, quizás si se le hubiese dado las herramientas necesarias para poder pelear, lo hubiese llegado y hoy estaríamos viendo quizás ese momento histórico. Pero bueno, después en el Mundial hicieron un gran papel. ¿Cómo ves a la selección argentina femenina en todo este tiempo que fue también con una gran difusión, con una explosión de la mano con toda la lucha que vienen generando ustedes también? Yo veo una selección en crecimiento con algunas dificultades, ¿no? Bueno, el año de pandemia sin dudas fue una traba, ¿no? para el desarrollo de la selección. Que tengamos en cuenta además que, bueno, es una selección que por ahí no tiene en general entre sus convocadas a dos de las futbolistas más destacadas del país, que son Estefanía Banini y Florencia Bonsegundo, ¿no? Después de aquel conflicto en el Mundial de Francia en 2019 con el cuerpo técnico, no volvieron a ser citadas y desde mi punto de vista son dos pilares fundamentales
con los que la selección podría contar para seguir creciendo. Me parece que, bueno, hay como un éxodo de jugadoras, o hubo como un pequeño éxodo por ahí distintivo, si analizás la historia, de jugadoras al exterior, y que eso implica el crecimiento individual para esas futbolistas, ¿no? Jugar en mejores ligas, en mejores condiciones, para muchas dedicarse exclusivamente al fútbol, cosa que en Argentina todavía no puede suceder, porque hasta quienes tienen contrato necesitan tener otro trabajo, porque en general los contratos oscilan entre 20.000 o 40.000 pesos y ese dinero no alcanza para vivir y desarrollar la vida en Buenos Aires. La selección venía teniendo como poco calendario, poca participación, sobre todo en amistosos o fechas FIFA, y ha habido una pequeña modificación en este sentido que, bueno, igual creo que la pandemia condicionó bastante también. Así todo, me parece que todavía es una deuda de la dirigencia en AFA, ¿no? Establecer una política seria para el desarrollo de nuestra selección argentina, que tiene jugadoras que cada vez se van destacando y que cada vez van creciendo como en sus ligas, incluso en el fútbol local, y que por ahí todavía eso no podemos terminar de verlo en la selección. Exacto. Bueno, sí, yo quería entrar por el lado de la selección. No, iba a agregar, perdón, que también tengamos en cuenta que, bueno, hay, ¿no?, como un deseo de las propias futbolistas de un recambio en la conducción del cuerpo técnico, y eso es algo que la AFA tampoco, ¿no?, a lo que tampoco le presta atención. Es bastante llamativo porque si vos comparás como lo que pasa con el seleccionado masculino, en general los deseos de los jugadores son muy tenidos en cuenta, ¿no? Sobre todo si vienen del lado del capitán, de Lionel Messi. Podríamos decir que en ese caso la AFA es jugadorista, ¿no? Y sin embargo, con la selección de mujeres no fue eso lo que pasó, ¿no? Decidieron sostener al cuerpo técnico, al director técnico, vendrían a ser entrenadoristas en este sentido. Claro, sí, es como que se estarían dando el lujo de dejar a Messi afuera por haber mostrado su disconformidad con un trabajo que ya viene largo y que creen que se necesita un cambio, justamente por esto del éxodo que marcaban, me imagino, ¿no? De estar afuera, de estar en Europa y de empezar a ver que se puede competir de otra manera también, ¿no? Y genera como un proceso de movilidad ascendente, ¿no? En la condición física, en la condición técnica y muchas veces en la condición económica de las futbolistas también. El otro día la escuchaba Dalila Hipólito, que juega en la Juventus de Italia, ¿no?, que fue a jugar allá, muy joven, tiene 19 años y sin embargo jugó muy poquitos partidos en la primera. Jugó en la reserva, ¿no? Porque, bueno, está pasando como el proceso de adaptación a ese fútbol. Y ella decía que cuando llegó a Argentina fue a ver un partido del campeonato local y le resultó como muy llamativo, ¿no?, el cambio, porque claro, bueno, nos contaba como que allá hay otro ritmo, otra utilización de los espacios vacíos, otra dinámica de entrenamiento. En general todas las que se van a jugar afuera destacan esto, ¿no? Muchas veces la cuestión de la estructura, de qué posibilidad, qué espacios ocupan en los clubes, con qué elementos pueden contar para entrenar, todos detalles que muestran que todavía acá, pese a haber avanzado en un montón de cuestiones, seguimos atrás. Y esos detalles son también los que modifican y generan que las futbolistas puedan crecer no solo socialmente, sino también en cuanto al juego. Ayelén, te agradecemos estos minutos, te agradecemos esta entrevista con Litus y bueno, seguramente vamos a seguir pendiente de todo el trabajo que están haciendo y obviamente todo el crecimiento del fútbol femenino. No, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande, gracias por el espacio, en serio. Ayelén Pujol, periodista deportiva, hablando del presente y del futuro del fútbol femenino.